Me presento. Soy Uri Torruco García, soy médico internista e infectólogo y estudié una maestría en educación en ciencias de la salud, o sea, educación médica, pues. Y les digo, tengo en esto del examen nacional desde el 2010. Encontré documentos del 2010 ayer. Y mis conflictos de interés, pues aquí están, ¿no? Soy fundador y accionista de Reto MD, antes se llamaba Reto ENARM, que es esta plataforma de preparación para el ENARM y educación médica en general. Y soy fundador y director de Recimed, que es un curso de preparación para el ENARM aquí en la ciudad de Jalapa, que es presencial, pero iremos produciendo algunos contenidos en línea para que eventualmente se conjuguen con Reto MD y tengamos una herramienta más completa. Eso que ven ahí es a lo que aspira todo el mundo. No a ser un muchacho moreno flaco, sino a tener una constancia de seleccionado. El año en que yo lo hice, pues ya vieron, ¿no? Estábamos en el 2004, y eso que ven abajo a la derecha es el número de plazas. Había 616, y de los que entraron a la especialidad fue el número 16. Pero fíjense cómo ese año yo fui el número 16 de 3000 con 68 puntos. O sea, lejos, o sea, hace 2 años hubo un 8.5 por ahí, ¿no? Y el año pasado arriba de 8 fue lo más frecuente. O más bien, no era raro encontrar a alguien arriba de 8. Bueno, pues en mi época 68 ya era una calificación alta. ¿Sí? ¿Por qué nos viene a presumir? Bueno, porque todo el mundo está buscando tener un resultado bueno. Hay una ruta crítica, que es lo primero que quiero comunicarlos. Esto antes lo tenía al final de las diapositivas, pero ahora lo dejo en el principio. Y el primero parece ser irrelevante, pero no lo es. Incluso tengo una alumna en el presencial que todavía está definiendo si quiere o no ser especialista y qué especialidad, ¿no? Entonces, primero hay que definir si quieren ser especialistas y hay que tener expectativas realistas. En nuestro país es muy importante la diferencia en lo que gana un médico general de lo que gana un médico especialista. Pero hay médicos generales que ganan muy bien haciendo lo que hacen, e incluso no viendo pacientes, sino en otras actividades relacionadas con la salud. Entonces, este punto número 1 es súper importante. Es el más importante de todos, de donde va a venir la motivación para dar el siguiente paso. Lo segundo es, ¿puedo costear un curso? Porque si lo puedo costear, yo sí se lo recomiendo, sobre todo ante dos situaciones. Una, necesito ser guiado o no tengo la más mínima idea. O mis expectativas son muy altas, quiero ser oftalmo, quiero ser otorrino, quiero ser cirujano, quiero ser gine o obstetra, ¿no? Y la tercera, de la cual no hablaré demasiado adelante, es saber dónde estamos. Justo de lo que hablábamos con Jaime antes de que entraran todos ustedes acá, es de que hoy en día mucha gente hace su primer examen nomás, pues por no dejar, ¿no? O sea, es un muy buen intento, pero no es el mejor intento posible. Entonces, a veces, para saber nosotros qué tanto tenemos que estudiar y hacia dónde tenemos que estudiar, un examen nos ayuda mucho. Si es el examen, por eso lo puse con mayúsculas, si es el examen nacional, qué mejor que eso, ¿no? Pero si no es el examen nacional, hay ahí afuera varios exámenes que simulan el examen nacional. Uno de ellos es el que tenemos de Reto MD, pero hay al menos 2 aplicaciones que hacen algo muy parecido. Esos 3 puntos son la ruta crítica hasta este punto. La siguiente es, con base en ello, formar un programa de estudio, y en ese programa de estudio, que es de aquí al nacional, que es en septiembre, medir las semanas y reservar un espacio para el repaso. De nada sirve estudiar para el nacional si no programan un repaso. Tienen que terminar, y una vez que terminan, aunque no sea profundo, tienen que repasar. ¿Por qué? Pues porque la memoria es limitada, ¿no? Punto número 5, examinarse constantemente, no solamente leer. Este error lo comete muchísima gente, ¿no? Empieza a leer, sabe dónde leer, las guías, todo el rollo, las normas, los temas más frecuentes, pero nunca hace preguntas, nunca se pone a prueba, o se pone a prueba muy poquito, ¿no? Sexto punto, ya iré hablando de todos estos.
trabajar en equipo, siempre que puedan, consigan a alguien con quien estudiar. Es rarísima la gente que estudia mal en equipo, pero si trabajan en equipo tienen un beneficio, el de alguien que los jala o alguien a quien ustedes jalan, o alguien con quien resumir, discutir, plantear preguntas, resolver problemas, ¿no? Y el último, las fuentes correctas. No se van a poner, yo sé que se mueren de ganas de estudiar del CTO, que a mí me encanta, a mí me parece un gran libro, pero no siempre la información que ahí viene, aunque ellos digan que sí, pero no siempre, es de mexicanos para mexicanos, ¿sí? Las fuentes correctas, que una vez se los anticipo, son las guías de práctica clínica de CINETEC vigentes. Y en su defecto, las normas oficiales mexicanas. No sé si se acuerdan que recientemente en nuestro país se actualizaron decenas de normas oficiales. Bueno, pues estas normas oficiales, afortunadamente, la mayor parte de ellas hacen referencia en su contenido a alguna guía de práctica clínica vigente. Así que tampoco se preocupen tanto, no es leer la norma y la guía, generalmente es hojear la norma y leer la guía vigente. Y ya hablaremos de eso también. Entonces, bueno, hasta aquí, esta es la ruta crítica, repito, primero saber si quiero ser especialista o no, que no parece cosa fácil, pero no. Segundo, y también la otra, perdón, en el 1 también es, si quiero ser especialista, ¿qué quiero ser? ¿No? Si eres aquel que entra al quirófano y se le van las horas y cuando viene a ver ya pasaron 6 horas y eres feliz, perfecto, quieres ser cirujano. Pero si lo único que quieres es ganar más dinero, porque ser médico general es muy difícil, muy molesto, muy complejo y muy mal pagado, pues escoge una especialidad que sea de menos dificultad, ¿no? De abajo para arriba, medicina familiar, urgencias, patología, ¿no? De abajo para arriba. Después, si yo lo puedo costear y es a mi acceso, un curso, un examen, por lo menos al inicio, tantos como puedas, pero uno al inicio, uno al final. A partir de ahí, un programa de estudio en el que considere tiempo de repaso, usar preguntas, siempre que pueda trabajar en equipo, y usar de fuente las fuentes correctas. Bien. Entonces vamos a hablar de todo eso. Vamos a empezar con que, basados en evidencia, las estrategias que mejor funcionan para que un médico sea buen médico son los que más se parecen a la práctica clínica. No hay duda, yo como profesor de médicos sé que la mejor forma de enseñarle a un médico es entrando a consulta conmigo o entrando a consulta, ¿no? Pero esto no es evaluar qué tan buenos médicos son. Esto es un examen, ¿sí? Entonces, como en la escalera de las cosas que sirven para ser un buen médico, lo mejor para ser un buen médico, pues es dar consulta o estar en el hospital. Si no tenemos acceso a ello, pues es simular que lo hacemos. Aquí está un disque paciente, que en realidad es un robot con muchísima tecnología, mucho dinero, que no se parece ni de cerca a un ser humano, pero después de eso, lo que más se parece a medir cómo se comporta un buen médico son los exámenes. Y eso es el examen nacional, ¿no? ¿Y cómo puedo preparar mejor el examen nacional? Pues con exámenes, o sea, preguntas. ¿Qué tipo de preguntas? Casos clínicos, como los del nacional, seriados. El examen nacional cada vez tiene menos seriados, pero aún en la última convocatoria, la de hace un par de semanas, se establece que son casos clínicos con 2 a 3 preguntas por cada caso, con 4 posibles opciones de respuesta, pero con una sola que es correcta. Ese tipo de exámenes tenemos que practicar. Si no tenemos eso, nos vamos a mapas mentales, diagramas, cuadros, recursos, que no son tan buenos como los exámenes, pero que sirven. Y en su defecto, cuando no tenemos acceso a ello, y que aquí lo más importante no es tanto que te busques un mapa mental, un diagrama, un cuadro, sino que los fabriques tú, porque fabricarlos es lo que hace que interiorices esa información. Cuando esto no lo has hecho,
puedes ir simplemente a los libros y guías. Y si puedes subrayarlos, mejor. Y si puedes imprimirlos y subrayarlos en vivo, aún mejor. Y si puedes tomar apuntes, resúmenes, etcétera, aún mejor, ¿no? Entonces, como que esta es la escala de lo que se tiene que hacer, ¿no? En el examen nacional, como no podemos hacerlo de la práctica con pacientes, porque no vienen pacientes en el examen nacional, nos vamos a concentrar en cosas de análisis y de memoria. Bien. Entonces, como les decía, el ENAR no es la práctica de la medicina, es un examen. Por tanto, nos vamos a concentrar en preguntas, mapas mentales, libros y guías. Entonces, hablemos de cursos. Normalmente, los cursos presenciales de preparación para el examen nacional pues tienen varios pros y varios contras, ¿no? El primer problema es que suelen ser caros y lejanos al lugar donde vivimos. Hay unos muy famosos en Monterrey, en Guadalajara, en la Ciudad de México. Y son excelentes revisiones, de hecho tienen un temario, o sea, me cuenta que vuelven a estudiar medicina en 6 a 8 meses, ¿no? Ese es el otro problema, suelen ser muy largos, muy lentos. Te tienen todo el día estudiando, apenas te da tiempo para estudiar para el día siguiente y tienes que destinar todo tu día a ello. Los que tienen trabajo, los que tienen que vivir fuera de esas ciudades, aquellos los que no tienen tanto dinero para pagarlo, pues simplemente no los pueden tomar, ¿no? Ahora, el contenido es desequilibrado desde mi punto de vista, porque les enseñan desde de qué lado chilla la mitocondria hasta el tratamiento con quimioterapia de segunda línea para el cáncer cervicouterino invasor, ¿no? Y poco se discuten preguntas. Hay algunos cursos en los que al final de todo este rollo, los últimos 2 meses, las últimas 3 semanas, les hacen pagar un curso extra para discutir preguntas. ¿Y qué hacen los estudiantes? Pues lo toman. Pero con el inconveniente de que todo lo que pasó antes, pues lo van a tener que repetir. Y claro, sirve para reforzar la memoria, pero tal vez pudieron haberlo hecho desde el principio, ¿que no? Ahora, mientras más tradicional el curso, es menos bueno. Y aquí, fíjense que eso es interesante, la gente aún así, cursos muy tradicionales, los tienen evaluados muy bien. No les voy a decir los nombres, pero hay unos muy famosos en los que está un señor leyendo diapositivas de una clase que dio, porque él da clases de eso en una facultad de medicina. Y entonces, pues, como dice aquí el granjero Willy, el jardinero Willy, que es un personaje de una serie que existía cuando ustedes eran niños, dice, si Willy quisiera ver a un hombre leyendo diapositivas, Willy se hubiera quedado en su casa leyendo diapositivas. O sea, no necesitan pagar todo el dinero del mundo, de sus padres o de sus ahorros, para finalmente acabar leyendo diapositivas con un profesor que sí son muy buenos y muchos de ellos pues ni siquiera presentaron el nacional, ¿no? En línea es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Lo que hacen estos cursos en línea es grabar a un profesor haciendo exactamente lo mismo. Entonces, ¿a quién recomiendo un buen curso? Al que pueda costearlo y tenga tiempo. Si es en línea, le va a tocar más difícil, ¿no? Ustedes mismos verán cómo es difícil mantener la atención en algo que estoy diciendo en una computadora. O sea, muchos seguro tienen muteado su computadora porque están en una entrega de guardia, ¿no? O porque están en horario laboral. En cambio, si estás en presencial, pues no tienes de otra más que estar ahí, ¿no? Si se le dificulta el estudio independiente, es una buena idea tomar un curso. Si son de esos que es que yo necesito que me lleven de la mano, tomen un curso. Si se sienten muy inseguros de sus decisiones, tomen un curso. Esas decisiones ya las tomó quien organiza el curso. Y los que tengan metas muy altas o su desempeño sea malo o irregular en el pasado, ¿sí? Yo no fui el lápiz más afilado del estuche y además quiero ser oftalmólogo. Bueno, tomen un curso, porque si no, no les va a alcanzar. Si aún tomando un curso, se les va a hacer muy difícil. Pero si en la escuela no me fue tan bien como la mayor parte de mis compañeros, la tienen más difícil todavía. Ahora,
¿Hasta ahí alguna pregunta? Pónganla en el chat o interrúmpanme, no pasa nada, ¿no? Ahora, hablemos de cuestionarios y de simuladores, que no es lo mismo, y aquí me voy a detener un poco. O son simuladores de diferente grado de fidelidad. Por ejemplo, yo puedo tomar un simulador que tiene 280 preguntas como el examen nacional, que dura 4 horas y media como el examen nacional, y que al final me da los resultados como el examen nacional. Y de hecho, acabándose las 4 horas y media, ¡pum!, se cierra y me dice que me saqué. Ese es un simulador de alta fidelidad. Ahora, si yo tomo esa simulación en un cuarto con 20, 50 personas, todos calladitos y hay alguien vigilando y echándome el ojo, es una simulación de aún mayor fidelidad. Si ustedes pueden acceder a uno de esos simuladores, que igual Reto ENARM los tiene, Reto MD los tiene, al principio eso es lo mejor, ¿no? Ahora, dentro de lo cotidiano, hay cuestionarios que tienen preguntas como de nacional, con 4 opciones como de nacional, y mal que bien se discuten las respuestas como nos gustaría si nosotros hubiésemos estudiado el tema. Reto ENARM lo tiene y algunos otros simuladores también los tienen. No somos los únicos por ahí. Esos son cuestionarios o simuladores de menor fidelidad. Estos nos sirven para el día a día. El otro simulador nos sirve para ponernos a prueba como si fuera el nacional. Entonces, esto es lo que les mostré, esto es lo que les platiqué en la diapositiva previa, ¿no? Entonces, del lado izquierdo están bancos de contenido variable, que son solo cuestionarios, simulan contenido, incluso tal vez la proporción, por ejemplo, Reto MD, tiene más preguntas de lo que más se pregunta, ¿no? El formato se parece, la dificultad se parece, te realimentan, te dan seguimiento con los resultados y ofrecen cursos adicionales algunos ofrecen clases, algunos te dan guías de práctica clínica y un calendario, o sea, te llevan todo. Y por el otro lado, este es como una aula virtual, hagan de cuenta. Del otro lado están los que son como el examen nacional. O sea, tienen tantas preguntas como el ENARM, simulan su contenido, el formato se parece, la dificultad se parece, te da resultados como el ENARM y puede no llevar realimentación, porque el examen nacional no discute las preguntas. Incluso la gente, cuando nosotros les mostramos nuestro simulador, dicen, ay, me saqué lo mismo que en el examen nacional, para bien o para mal, ¿no? Mientras más se parezca al examen nacional, mejor nos sirve para estudiar, hacer nuestra programación y además ponernos a punto antes del verdadero. Bien, yo encontré 4 apps, o sea, son apps. El que más sale es ENARMaster, Consalud, Reto MD y ENARMash o ENARMED. Entrenarme ya no está, ya no lo encontré. Si ustedes lo ven por ahí, me dicen, ¿no? Está Doctor Quiz, pero ese es de Perú, ellos tienen otro examen. ProEdumed ya no tiene app, es solamente el curso que está dentro de su app, o sea, tienes que tomar dentro de su curso está el app. Y tal vez algunos cursos tengan sus propias plataformas, de al menos 3, 4 cursos que tienen sus propias plataformas, pero a fuerza tienes que tomar el curso, lo cual pues lo hace muy costoso. ENARMaster dice que tiene muchos casos, es muy parecido al ENARM según los que lo consumen, pero la realimentación, no sabemos si tiene realimentación, pero no sabemos cuál es la fuente. Consalud, algo muy parecido, estos son como los dos más populares, sí tiene realimentación. Reto MD, que es la herramienta que tenemos nosotros, lo que suelen decir los usuarios es que se repiten las preguntas mucho, a veces se repiten, se parece mucho al ENARM y sí tiene realimentación, y de hecho la reviso yo. Y ENARMash, que tiene muchos casos, no se parece tanto al ENARM, ya vimos esos casos, y no tiene realimentación, pero digamos que es un buen ejercicio de sparring, ¿no? Estos dos de arriba tienen cursos adicionales. Reto MD sí, muy pronto recibe. No tiene examen porque Reto MD es otra cosa, pero sí tenemos el simulador que se puede
unir con RetroMD. Y algo que sí tiene, que los demás no sabemos, es un modo offline. Para la gente que está haciendo su servicio social donde hay difícilmente internet, si tú bajas el app, aunque no tengas internet, se puede usar, ¿no? Y las demás no está tan fácil, ¿no? En Armage no tiene cursos adicionales ni examen y no sabemos si se puede usar offline. Para la Chilanga Banda, no en todas las estaciones del metro hay internet. RetroMD funciona muy bien para los que pasan muchas horas en el metro. ¿Tenemos simulador de 280 preguntas? Sí, claro que sí. Tenemos, no es de RetroMD, ahí entrando a la página que les puso Jaime, ahí se ve los paquetes que hay de RetroMD más el examen, ¿no? Y además el examen tiene varios intentos. Ustedes contratan los que necesiten. Y sí, para 280 preguntas y para la cantidad de preguntas que se estima que viene en cada examen, ¿no? Ahora, el precio, lo que se veía ahí, ¿no? En Armaster, 800 pesos al mes, pero también viene su curso, por decirlo de algún modo, ¿no? Con salud, sí tiene examen. No se sabe cuánto cuesta el app porque iba con el curso, pero parece ser que lo iban a tomar también por separado. Y la última vez que lo revisé, que fue hace un mes, ya fue hace un mes, todavía no definían el costo. RetroMD, hasta donde me quedé, 99 al mes, pero ahorita Jaime les va a dar alguna actualización. Y no tenemos examen, pero tenemos el examen en otra plataforma que cuesta 349 pesos un intento. Y sí, hay una cosa que no teníamos, que teníamos en otras ocasiones, en otras versiones, teníamos una cosa que se llama desafío, que es algo muy divertido porque tú invitas a otro usuario, si te sabes su nombre de usuario, y le dices, te reto a un examen de 50 preguntas. Y ahí te jugabas la vida y el que perdía disparaba las cervezas. El modo desafío es muy difícil de programar con esta nueva programación que tenemos, pues está por salir, ¿no? Ya ahorita nos anotará Jaime cuánto tiempo tarda en salir. Pero aún sin él es una gran herramienta, ¿no? También tiene una cosa que lo hace como un juego, gamificación le llamamos, donde dependiendo de cuántas respuestas correctas tengas y qué tan difíciles sean las respuestas, va sumando puntos. Y entonces hay una especie de ranking que se puede hacer por especialidad, por escuela, no sé si por ciudad o país o estado, pero privado o pública también, ¿no? Así que es como están concursando todo el tiempo. Entonces, ¿qué conclusión? Si quieren tomar el curso de Armaster o por salud, viene dentro del paquete. Es un corte o un estilo tradicional, sí se parece a un curso tradicional, pero para gente que tiene muchos huecos educativos puede funcionar, ¿no? De lo contrario, yo elegiría RetroMD. Si no es mi estilo sentarme a ver señores poniendo diablos, ¿no? Ahora, no hay nada de malo ver señores poniendo diablos, ¿no? Cada quien su estilo. Ahora, educativamente hablando, yo creo que te prepara menos bien para un examen eso, como ya vimos, ¿no? Ahora, hablemos de libros. Encontré estos, ¿no? Y por ahí también, ¿no? Encontré estos y los encontré en librerías mexicanas. Esto es una librería, la librería Leo, y salvo el CTO, para mí todos son excelentes. ¿Por qué el CTO no? Porque el CTO, les decía, bueno, les cuento la historia rápidamente, seguro alguien del CTO ahorita me va a contradecir, pero el CTO es un curso para el examen de los españoles y tiene contenidos extraordinarios para los españoles, pero si a mí me ponen a ver un capítulo de Infecto,
Pues no, ya no tiene nada que ver con nosotros, ¿no? Aunque diga que es versión ENARM, México, ¿no? Y la otra es que está agotado. Sin embargo, a mí me parece buenísimo, ¿eh? Me parece buenísimo, pero no para presentar el ENARM. Para presentar el ENARM, yo les recomiendo los mexicanos, ¿no? Todos estos. El MIR también tiene que ver con el examen español. Tómenselo con cuidado. Si ya se van a gastar 3,000, 4,000 pesos, mejor gástenselos en algo mexicano. No es sectarismo, simple y sencillamente son las cosas que aquí vemos, ¿sí? Y además los capítulos, yo conozco a autores de al menos 2 de estos libros, pues son hechos por mexicanos, que a esto se dedican, ¿no? Si a mí no me ponen a hacer un capítulo de infecto, pues yo lo hago de la infecto que yo veo y de las guías de práctica clínica y se mete, o sea, la cosa mexicana, ¿sí? Yo les recomiendo eso. Pero además, yo ya les dije del CTO, ¿no? Entonces, para un libro tiene que ser mexicano desde mi punto de vista, debe incluir todo el contenido del ENAR, nada de que, sí, pero no tiene GINE, pues entonces cómprate uno de GINE mexicano, ¿no? Debe actualizarse porque las guías de práctica clínica se actualizan y yo creo que muchos de esos libros es el problema que tiene, porque el año pasado cambiaron no sé cuántas guías de golpe, creo que 12, y este año, ¡pum!, otro tanto van a cambiar, ¿no? Entonces no debe ser la única fuente. Me pregunto yo, ¿no tiene usted ya suficientes libros de medicina? Y por otro lado, si quieren un resumen, incluso las flashcards, los cuadros, etcétera, ¿no es mejor idea que ustedes los hagan? ¿No sería mejor que ustedes hicieran los resúmenes? Y como les decía, la fuente principal del ENARM no son los libros. ¿Qué fuentes? Pues aquí está, ¿no? Las guías de práctica clínica vigentes, las normas oficiales mexicanas y los libros mexicanos. Yo como infectólogo, cuando preparo el tema de infecto para dárselo a los estudiantes de mi curso, yo reviso todas las guías de práctica clínica vigentes y no están nada mal. Algunas están basadas en las guías más famosas del mundo, por eso no están nada mal, ¿no? Las normas oficiales, creo que nomás la de rabia es la que realmente leo, ¿no? Y libros mexicanos, voy poco a ellos, voy poco a ellos. Prácticamente todo viene en estas dos fuentes. Pero aún hay más recursos. Hay páginas de internet, grupos de discusión, consejos de estudio. Si ustedes se meten a Facebook, a Twitter, a TikTok, a Instagram, siempre hay un grupo de personas hablando del examen nacional como si ellos tuvieran la verdad, ¿no? ¿Y quiénes son ellos? ¿Cuáles son sus credenciales? ¿Cuál es su conocimiento? ¿No? Yo que me dedico a revisar preguntas y hasta cierto punto de eso gano dinero, me doy cuenta que quien está trabajando en esos grupos de discusión no tiene la menor idea de lo que está haciendo. No todos, pero muchos. Muchos de ellos apenas están por presentar su ENAM o lo presentaron hace un año, ¿no? Y pues están haciendo estos contenidos, supongo que porque no lo han acreditado. Porque si eres residente no te da tiempo. Entonces me imagino así como un perezoso ahí acostado con su computadora haciendo contenido para el examen nacional, ¿no? Si a quienes les pagan por hacerlo formalmente no lo hacen bien, ustedes díganlo. Nosotros le pagamos a gente por hacer preguntas y cuesta trabajo que las hagan bien. Imagínate a alguien que no tiene ningún grado de conocimiento, de especialización, de capacidades educativas. Por Dios, hasta los signos de admiración o los acentos son problemáticos para la mayor parte de la gente, ¿no? Entonces, yo no les recomiendo consumir todo esto de acá. A lo mejor cuando están aburridos, se quieren divertir o no tienen nada que hacer. Pero yo la verdad les recomiendo no ver redes sociales. Si van a ser especialistas, renuncien a las redes sociales unos cuantos meses. Nadie que estudia para el examen nacional debería desperdiciar el tiempo en redes sociales, porque las redes son para atrapar, ¿no? Entonces, bueno, si necesitan más información, estos son mis contactos, también a través de Reto MD. Y si quieren que hablemos de otra cosa, adelante. Los leo, las leo, les escucho, las escucho. Si tienen dudas, adelante. Este es el momento de aprovechar la experiencia de Uri. Quien quiera
darnos sus dudas. Doctor, entonces, Carolina. para ENAR, principalmente se van a basar en las guías de práctica clínica y las normas, no tanto de los libros de base como Williams, Harrison. Principalmente van a ser las guías de práctica clínica. Ahí es de donde nos aconseja que estudiemos más. Así es. Así es. Y les voy a poner un pequeño ejemplo en el que yo caí la otra vez. Les puse a los estudiantes un caso clínico, porque yo sí discuto casos clínicos, de enteritis inflamatoria aguda en alguien que comió pollo. ¿Y qué le darían ustedes a ese que comió pollo? ¿Qué antibiótico le darían? Porque a lo mejor ustedes están pensando trimetoprim o ciprofloxacino o hasta cefalosporina de tercera generación. Pero ¿qué creen que dice la guía para la enteritis infecciosa en adultos? ¿Cuál es el tratamiento indicado? Adivinen. La verdad no sé, doctor. Tendría que leer la guía para poder contestarle bien. Bueno, pues yo también tuve que leer la guía porque lo que hago en lo cotidiano no es lo que dice la guía. Es acitromicina. Dosis única. ¿No? Y eso tiene mucho sentido porque la guía en la que está basada es la guía de Gastroenterology del 2016-17 y es gringa, y en Estados Unidos el Campylobacter es un problema grande y el Campi se trata con acitromicina. Y pues es bastante activo para Salmonella, Shigella, etc. ¿No? Entonces, para que se den una idea de por qué es importante ir a la guía. Y también es muy frecuente que los chavos digan, no, es que en el internado yo aprendí eso. Sí, pues lo que aprendiste en internado está en contra de la guía, o incluso puede ser que esté equivocado, ¿no? ¿Cuántas cosas nosotros aseguraríamos que están bien hechas y cuando las leemos no lo están? ¿No? Bien, Nancy, ¿cuántos simuladores recomienda realizar antes de presentar en ENAR? 2, al menos 2. O uno, si ya hiciste el nacional, ¿no? Supongamos que hiciste el nacional alguna vez, esa es tu primer simulación, y de ahí te basas para hacer tu programa. ¿Por dónde empiezas? Por el más débil y repasas el más débil primero también. Y uno antes de hacer el examen de nuevo. Ahora, si puedes hacerlo más veces, más, ¿sí? 3 o 4 veces. Sobre todo para la gente que es muy insegura o cuesta mucho trabajo que se enfrente a un examen, ¿no? Si estás muy nervioso, si has presentado el examen ya varias veces, si eres de los que no termina el examen a tiempo, pues tienes que ver cómo te va con el tiempo. Si eres de los que se regresa y a la hora de cambiar la pregunta te equivocas, o a la hora de cambiarla la tomas bien, bueno, eso lo tienes que saber, solamente lo aprenderás simulando, ¿no? Para ir perdiendo el miedo, para familiarizarte con las preguntas, pero al menos 2. Y si ya hiciste el examen y es el del año pasado, 1. O sea, tomas el examen para empezar tu estudio y uno último relativamente antes del repaso, antes de terminar, ¿no? El app móvil y el simulador son diferentes, sí, son diferentes. El app móvil son preguntas, las que quieras, como quieras, tú mismo puedes elegir cuántas de cada especialidad. En cambio, el simulador es el examen nacional, o sea, 280 preguntas a responderse en 4 horas y media, y al final te da una calificación que se tiene que parecer mucho a tu examen nacional, y que de hecho te puede ayudar tanto para hacer el programa como para afinar los puntos que no tienes bien establecidos. Buena pregunta. Miguel dice, ¿cuántas preguntas o cuánto tiempo deberíamos de realizar simuladores diarios para evaluarnos? Yo creo que esto depende de cada quien. Esto en educación le llaman metacognición. O sea, si tú has estudiado lo suficiente en la vida, sabes cuánto necesitas. Lo que yo les recomiendo es que no estudien un tema sin hacerse preguntas del tema. Y les voy a poner un truco aquí. ¿Cuántas preguntas de nefrología creen que tenga un examen de 280 preguntas sobre la medicina general en México? A ver, anótenlo ahí en su chat. ¿Cuántas preguntas de nefrología creen que tenga el examen nacional de residencias médicas?
5, 10, 20, 10, 10, 30, 4, 2, 15. Muy bien. Yo hice un examen de 280 preguntas tratando de representarlo como dice la convocatoria que debe de representarse y me salieron 7 preguntas o 6, dependiendo, ¿no? O sea, imagínense. Entonces, en esa proporción tenemos que estudiar. Les voy a poner, aprovechando eso, a ver si hay más preguntas de eso. Sí saben cómo está distribuido el examen nacional, ¿no? Pero acá tengo una diapo de eso. Mientras leo sus preguntas. ¿Ya están viendo lo mismo que yo? No, doctor. Listo ya. Esto que tienen aquí es el reporte de un examen nacional. Aquí está medicina interna, 84 preguntas, pediatría un poquito más, 85, gine 55 y cirugía 56. O sea, de todos los temas posibles de medicina interna, divídanlos entre 84. ¿Cuántas preguntas les quedan de cada tema? ¿No? Yo empezaría a estudiar por los peor calificados, en este ejemplo, un 44 de 84, un 29, el más bajo es medicina interna. Yo empezaría por medicina interna y seguiría por cirugía. Y terminaría con ginepediatría. Programo 3 semanas de repaso, aunque esto lo hice para diciembre. Yo creo que programaría 2 o 1 de repaso si apenas empiezan hoy. Y el descanso no puede ser una semana, pero un par de días. ¿Sí? No lleguen al examen nacional en vivo, ¿eh? De nada sirve que estén estudiando por el examen nacional ahí en la misma fila, ¿no? Nomás se van a estresar. 2 días de descanso al menos. Y aquí están las proporciones. Cirugía 20%, medicina el 30%, 30% de pedia y 20% de ginecobstetricia. Y si le rascas, porque la ginecología y obstetricia en realidad es casi pura, antes era pura obstetricia, ahora es casi 10 y 10. Entonces aquí les hice un ejemplo del 1 de diciembre hasta la segunda semana de septiembre, 41 semanas, ahora réstenle enero, febrero, réstenle 8, ya estamos con 32 semanas, le quitamos la última, 31 semanas, y entonces divídanlo entre los temas. Si empiezan hoy. Son matemáticas avanzadas, ¿no? Y no todos los temas tienen el mismo valor. A ver, ¿cuál de estas 4 especialidades le destinarían más tiempo? Hemato. Por acá dice Sheila cardio. Gastro. Ajá. Cardio, gastro. Por ahí alguien dijo hemato. ¿Quién más? ¿Quién más? Piensen en las 20 razones más comunes de consulta en un médico general. La medicina mexicana. No, de estos 4, Leonel. Muy bien. Hemato y nefro, ni siquiera hay escuelas en las que ni siquiera les dan clases de hemato y de nefro. O en la UNAM, hasta hace algunos años, eran materias optativas. Para que se den una idea de lo poco relevante que es hemato y nefro. ¿No? Cardio y gastro definitivamente son las causas número uno de muerte y la otra de consulta, en la consulta externa, ¿no? Tenía una estudiante que un día llegó cansada, fatigadísima,
y decía, es que me quedé toda la noche revisando los nuevos criterios de lupus según la ACR. Yo dije, ¿por qué te quedaste estudiando eso? ¿Cuántos pacientes con lupus verás en tu vida? ¿Cuántas preguntas de lupus vendrán en el nacional? ¡Una! No es como para desvelarse estudiando lupus. Entonces, ¿cuál es el criterio? La salud mexicana. Y uno que otro vicio, que aquí le pongo vicios porque no es realmente pues medicina mexicana común, por ejemplo las toxicomanías, si bien son frecuentes en urgencias, pero para los que realmente hemos visto gente intoxicada en urgencias, esa jalada de los toxíndromes y el fármaco, el antídoto, pues eso jamás aplica. Yo creo que ni siquiera en los opioides, ¿no? Nunca sabemos qué síndrome traen, les ponemos de todo y jalan con lo que sea, ¿no? Pero eso siempre preguntan mucho en el nacional. Los cursos es ley, ¿no? ACLS, ATLS, reanimación. Los síndromes, aunque está la nómina anatómica desde hace muchos años, dice que está mal nombrarle por síndrome y por epónimos en nuestro examen nacional todo el tiempo, ¿no? Y que el síndrome de Chilaiditi y que la triada de Charcot y que la pentada Reynolds y que eso está mal. Bueno, pues son vicios que tiene el examen nacional y que tendrán que aprender. Por ejemplo, si yo estudiara para neurología, yo agruparía así por cruces como si fuera un examen general de orina los temas más importantes a revisar. Aquí, perdón que no le puse cruz, aquí es una cruz, aquí es una cruz y aquí es otra cruz. ¿Cuáles son los temas realmente importantes para la neurología? Las demencias más o menos, se pregunta bastante, el LC, sobre todo el isquémico y la enfermedad Parkinson. Y párale de contar, de lo otro sí, tienen su crucecita, hay que saberlo, hay que leerlo, pero difícilmente vendrá más de una pregunta. Ese es un ejemplo, no les voy a dar más ejemplos porque a eso nos dedicamos, ¿no? Pero ese es como el meollo del asunto, ¿no? ¿Cuántas horas al día recomiendo estudiar? Uy, depende de cada persona. Yo creo que depende de tu programa y depende del tiempo de que dispongas. El otro día estaba platicando con estudiantes del curso y estudian menos de lo que yo estudiaba y eso que yo no tenía tiempo. Yo estudiaba 4 horas diarias durante un año, ¿no? Hay gente que no puede estudiar más de 2 horas y hay gente que puede estudiar 12. ¿De qué depende? De que vayas cumpliendo tu programa, ¿no? Y de que también estés llegando a cumplir tu programa. Ahora, si ustedes son de las personas súper afortunadas, súper felices, que no tienen que estar trabajando para vivir, no tienen hijos que cuidar, no tienen trabajo extra, yo les recomiendo tener 2 o 3 sesiones al día, tomar descansos, 50 minutos, 10 descansos, 50, 10 de descanso hasta que se cansen, hacer actividad física y tener alguna recreación. Si no pueden, pues lo que puedan, ¿no? Lo suficiente para que lleguen a cumplir el programa del cual ya hablamos. ¿Más preguntas? 5 minutos más. Y si no hay más, pues antes, ¿no? ¿Algo más que quieran preguntar, que se quede ahí en el tintero? ¿Alguien? Estefanía dice que muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? De algún modo, por ejemplo, yo en lo personal, sí disfruto tener un libro de base. Si es un libro mexicano, está bien. Si les gusta cómo lo escriben, cómo lo editaron, etc. Pero si ustedes son muy pragmáticos, pues váyanse a las guías. Hay incluso guías de referencia rápida y los algoritmos pues son una forma rápida de aprender.
¿no? Además son muy fáciles de leer, muy rápidas de leer. La verdad es que para mí son un excelente recurso. Es más, aunque están unas desactualizadas, recomiendo estudiar solo todos los días y solo descansar esa última semana previa al examen nacional. Fíjense que no sé si recomiendo estudiar todos los días. Yo no lo haría. O tal vez todos los días, pero no todos los días a la misma intensidad. Tenemos que descansar algún día. El descanso, dicen los chinos, tienen un proverbio por ahí que dice, el descansar frecuentemente para llegar más lejos, ¿no? Eso sí se lo recomiendo. Si no descansan, no aprenden, ¿no? No puede ser un maratón. O sea, el maratón va a ser el examen, no el entrenamiento. Aquí dice Leonel, luego se anuncia una promoción en la página de Reto MD que viene app y simulador juntos. Respecto al simulador, ¿son ilimitados? Hay algunos costos que son ilimitados. Si no, ahí dirá cuántos intentos tiene. Sí, en la página que mandé hace ratito de los paquetes, es paquete anual o semestral. Entonces, cualquiera que elijan, tienen app y simulador ilimitados por ese tiempo, las veces que gusten hacer ambas, usar ambas. ¿Vale? Gracias. Sí, con respecto a las flashcards, yo más bien no las recomiendo. No las recomiendo. No sé quién las hizo, con base en qué lo hizo y qué también lo hizo, ¿no? ¿Ustedes le confiarían su conocimiento, su examen nacional, su futuro a alguien? Yo mejor usaría las GPC y los algoritmos de ahí. O ustedes hagan sus propias flashcards, que eso sí les ayudaría mucho. Y acá preguntan, Jaime, si el de pago mensual también incluye simulador. No, si pagan la app en las App Stores, tiene un costo de 99 pesos al mes, pero eso es solo la app. ¿Vale? El simulador sería aparte. Excelente, Dana. Dana da una opinión que la vamos a copiar ahí para ponerla en nuestra publicidad. Y sí es buen testimonio, muchas gracias. Ella le sirvió mucho, ¿no? Y de hecho, estos casos clínicos de la app están actualizados junto con el cambio a Reto MD. Hicimos una actualización de todos los casos a las últimas guías de práctica clínica. Entonces, todos los casos, que son, me parece, más de 1500, me parece, están actualizados, ¿vale? Y además lleva la discusión de qué haríamos si se nos pregunta con base en la antigua guía o en la guía vigente, que es muy nueva. Porque sépanse ustedes que no todas las preguntas están actualizadas. También tenemos un plan de estudios que les voy a copiar aquí el link en PDF, que de hecho lo hizo aquí el doctor Uri, donde sugiere un orden de temas por semana con los que pueden ustedes, por si se sienten abrumados o no saben por qué tema comenzar, ahí en ese plan viene una guía práctica. Digo, no tienen que seguirlo al pie de la letra exacto, pero es como una orientación que pueden tener y complementarlo con cualquier curso que estén tomando o pues con la API y el simulador, ¿va? No, la realimentación tiene como 5 componentes. El primero es enunciar la respuesta correcta. El segundo es discutir por qué esta es la respuesta correcta. El tercero es discutir por qué las otras no son correctas. Y al final te da una especie de tip o realimentación corta para que te lo lleves de memoria. Es todo un método que estoy casi seguro que nadie lo tiene, ¿no? La realimentación está muy, muy cuidada. Incluso algunas de ellas tienen como esta discusión donde dice, bueno, la última guía decía esto, pero esto cambió en la nueva guía, ¿no? Esa es una buena pregunta del user. ¿Cómo saber si el examen, si la pregunta está hecha en base a la guía actualizada o una guía anterior? Está fácil.
porque si tiene la respuesta nueva, es lo que tienes que responder, ¿no? Si está la respuesta nueva, es porque quien la puso ahí quiere que la respondas. Por eso también vale la pena practicar mucho, ¿no? Hay una cosa que se llama pensamiento crítico. El pensamiento crítico se ejercita, ¿no? Y el pensamiento crítico es como saber qué es lo que quiere el que te lo está preguntando. Esa habilidad solo se logra con práctica. Y si tienen quien lo realimente, o sea, si tienen quien les enseñe a hacer eso sobre la marcha, mejor. Si tienen un curso que haga eso, perfecto, ¿no? Faltan 5 minutos, Jaime, ¿terminamos? Sí, sí, si ya no hay más preguntas, podemos cerrar la sesión. Muchas gracias y esténse pendientes porque vamos a tener más clases de especialidades pronto con doctores invitados, ¿vale? Entonces, chequen su bandeja de entrada y ahí estamos en contacto. Muchas gracias a todos por su tiempo. Muchas gracias, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Bye. doctor. Doctor, antes de que acabe, yo tengo una breve duda. ¿Es Ajá. cierto que esta vez el ENAR, el resultado va a ser ponderado de acuerdo al grado de preguntas que tú tengas como correctas, pero de acuerdo a tu grado de dificultad? O sea, ¿van a tener más valor que hayas respondido preguntas difíciles que fáciles? No recuerdo haber visto esto en la convocatoria, ¿alguien lo vio? Yo, No, no lo he visto, pero por ahí escuché algo y me surgió la duda, por eso quería preguntar. no lo sé, quien lo dijo seguro tiene información privilegiada a la cual nosotros no tenemos acceso, pero lo que sí les he de decir, doctora, es que eso es muy difícil. Dice Leonel que siempre ha sido ponderado, ¿no? De hecho, si ustedes pueden ver un reporte del examen, esa es la calificación que les dan al final. Cada respuesta, cada reactivo es un punto. Y si no la tienes correcta, es 0. Nunca ha sido ponderado en todos estos años, ¿no? Eso, tal vez como criterio de desempate, sí. Ahora, déjenme decirles que sí, desde que son 280 preguntas, la posibilidad de empate sí es más frecuente. Por lo menos se duplica. Ah, ya, ok, sí, ya lo tengo claro. Gracias, doctor. Sí, hasta abajo de la hojita dice por grado de dificultad, pero ¿saben qué? Les voy a decir otro truco. El problema es que no es un examen, son 6 exámenes. Y a ustedes les dan la calificación hasta el día el mero día que presentan. Y no sabes el grado de dificultad hasta que todo el mundo presentó. Yo lo veo muy difícil, a menos que hagan el examen en un solo día para todos, que también se me hace difícil. Se me hace muy poco probable. Estaría muy bien, ¿eh? Estaría muy bien, yo no lo veo mal. Pero, no me parece que vayan a hacer maroma nueva este año. Y ojo, porque si no acreditan este sexenio, sí, muy probablemente para el otro sexenio las cosas cambien. ¿Por qué? Porque ha sido así cada sexenio. Aunque también lo más probable es que este sexenio quede el mismo gobierno y pues los últimos 18 años no ha sucedido así. Entonces está muy interesante, pero yo les recomiendo que si no les gustan los cambios, acrediten esta oportunidad. Gracias, doctor. A sus órdenes. Bueno, me tengo que ir porque allá hay un paciente esperando. Muchas gracias a Muchas todos. gracias. Gracias, pues, Qué bonita noche. gusto, abrazos, les va a ir muy bien y hay que estudiar mucho, porque ese es el verdadero truco. Estudien mucho. Practicar los casos. Gracias, doctor. Muchas gracias, bonita noche. Bye. Bye.